Reporte Médico es una presentación de Clínica Corazones Unidos. GhostCare, un centro de salud diseñado pensando en ti. Clínica Abreu, más tecnología, más innovación, más medicina. Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de Reporte Médico. Recuerden activar la campanita y seguirnos a través de www.reportemedico.com, también en Instagram, Reporte Médico RD. Hoy nos acompaña una doctora muy especial para nosotros, es la doctora Alexandra Núñez, en un nuevo episodio de Reporte Médico. Ella es médico psiquiatra y gerente general de ANSalud. Hoy vamos a hablar y conversar un tema que dejó secuelas en toda la población dominicana y mundial. Estamos hablando hoy sobre las secuelas del SARS-CoV-19 a nivel psiquiátrico y neuropsiquiátrico. Doctora, bienvenida. Gracias, Alberto, gracias. Un enorme placer para mí estar acá en tu programa. Reporte Médico, de verdad que es un honor para mí también que seas mi compatriota. Gracias, y doctora, que estás llevando una excelente labor con tu revista y tu programa. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Vamos a entrar en materia. Vamos a hablar un poco qué pasó en esos momentos cuando surge la pandemia a nivel psiquiátrico. ¿Qué acompañamiento tuvieron los médicos psiquiatras en ese momento para este tipo de pacientes que empezaron a llegar a consulta, que empezaron a desarrollar este tipo de patologías? Y bueno, sabemos que estuvieron en la punta de lanza de la batalla de este virus. Así es. Bueno, como para cualquier ser humano, pues nosotros los médicos psiquiatras también fuimos víctimas, ¿verdad?, de algo sorpresivo, algo que no habíamos vivido nunca, por lo cual tuvimos que desarrollar herramientas de emergencia. Exacto. ¿Okay? Tuvimos que hacer así como primeros auxilios psiquiátricos. Porque en realidad, bueno, ya como es de todos conocido, esta pandemia nos tocó a todos a nivel mundial. Y tuvimos verdaderamente una prevalencia enorme de patologías psiquiátricas, por supuesto, consecuencias no solamente de la patología como tal, o sea, hubo por supuesto trastornos derivados de la patología, del COVID como tal. Correcto. Porque sabemos que es un proceso inflamatorio generalizado y que también así inflama el cerebro, que es nuestro órgano, ¿verdad?, de trabajo. Entonces, allí, pues, vimos consecuencias, por ejemplo, en las personas que habían sufrido COVID, como, por ejemplo, trastornos de memoria, muy importantes, trastornos cognitivos, inclusive trastornos de la marcha. Las personas, no solamente, digamos, a nivel neurológico, vimos esta cantidad de situaciones, sino también, derivados también de esta enfermedad, pudimos ver que hubo consecuencias, por ejemplo, a nivel anímico, el afecto se vio muy afectado, por supuesto. Exacto. Normalmente el ser humano está acostumbrado a que cuando está enfermo, pues recibe el apoyo directo de sus familiares, el cuidado, la compañía, y eso estuvo totalmente ausente. Exacto. Entonces, la persona, obviamente, imagínate tú, enferma, con dificultades para respirar, con no sabíamos si la persona se iba a salvar o no se iba a salvar, exacto. Entonces con una amenaza de muerte inminente. Entonces, por supuesto que tuvo que desarrollar consecuencias a nivel emocional. Ya fuese mucha ansiedad, vimos mucha ansiedad, trastornos del sueño con bastante frecuencia. Vimos que también había a las personas que pudieron salir del COVID bien, es decir, que aunque hubiesen estado hospitalizados o no, que fueron, por ejemplo, atendidos en sus respectivos hogares, vimos que las personas quedaron con muchísima ansiedad,
Por ejemplo, ataques de pánico, hubo muchos, ¿ok? Por ejemplo, decían, otra vez estoy teniendo la dificultad para respirar y realmente lo que estaban teniendo ya era un ataque de pánico. Correcto. Entonces, hubo personas que nunca en su vida tuvieron COVID y sin embargo desarrollaron ataques de pánico, sí. Pero muchísimo, o sea, se incrementó el trastorno de ansiedad a expensas de ataques de pánico. Sí, realmente era fuerte, doctora, realmente, incluso yo cuando llegaba a casa tenía una paranoia completa, o sea, y en algunos casos tuve ataques de pánico de cuando tenía, no sé, quizás una obstrucción nasal en ese momento y decía, bueno, me está dando. Además de que la mascarilla tampoco ayudaba mucho. Exacto. Entonces las personas tenían el ataque y tenían que tener la mascarilla puesta. Como dices tú, hubo mucha sensación de paranoia, también mucho miedo. La gente, aquel extremo de lavarse las manos. Sí. ¿Te acuerdas que al principio teníamos que lavar todo lo que llegara nuevo a la casa? Entonces, decir, del supermercado. Entonces, todo esto pues condicionó un nivel de ansiedad muy elevado. Exacto. ¿Okay? Entonces, personas, por ejemplo, que a lo mejor nunca habían sufrido una patología a nivel psiquiátrico, la pudieron haber desarrollado. Ok, por primera vez. Sí, y personas exacto. que tenían una enfermedad latente, es decir, que no se les había desarrollado como tal, sino que ellos estaban bandeando la situación, ya con el proceso de la pandemia se desarrolló la enfermedad. Ok. Y quedaron entonces luego la secuela. Por ejemplo, personas que no consumían. Fue muy... El incremento de personas consumiendo sustancias fue impresionante. Entonces, a lo mejor una persona que tomaba socialmente luego se convirtió en un adicto. Exacto. Después del COVID. O sea, tuvimos, de verdad, y todavía, o sea, te estoy hablando de la semana pasada, pues hemos tenido personas que llegan a la clínica y nos dicen, esta persona estaba bien, doctora, hasta que llegó la pandemia. Wow. Y nos comentan que, pues, o sea, hay un antes y un después en la psique de las personas por la pandemia. Y en este caso, ¿cuáles eran las más frecuentes patologías que se empezaron a desarrollar allí? Bueno, como te comento, ¿no? Con respecto a la patología médica, es decir, al COVID como tal, hubo muchísimo trastornos neurocognitivos. La gente hablaba de la fatiga, hablaba de la dificultad para concentrarse, atención, memoria, concentración, de verdad muy, muy afectado. ¿Y usted tuvo casos que tuvieron que ser internados en esos momentos? ¿Cómo actuó ANSALUD frente a la pandemia? Mira, ANSALUD tuvo, y de hecho lo volvimos a hacer en este momento, lo volvimos a colocar esas medidas. Pasaba a la persona por una habitación de aislamiento, donde allí se le practicaba la PCR como prueba de descarte. Exacto. Y luego era que pasaba al centro directamente con los demás pacientes, que todos eran PCR negativos. Exacto. Entonces, pues hicimos, y hasta ahora tenemos ya 2 años con la pandemia, no hemos tenido ningún caso, afortunadamente. Vamos a hablar un poquito de ANSALUD en este momento, doctora, porque la gente que nos está viendo está escuchando que estamos hablando de ANSALUD, pero vamos a hablar qué es ANSALUD para que ellos entiendan. Sí, bueno, ANSALUD es un centro de rehabilitación mental donde hay internamiento y consulta externa. También atendemos patologías en crisis, es decir, emergencias psiquiátricas, y tenemos un programa para adicciones. Tenemos un equipo clínico conformado por médicos psiquiatras dominicanos, tenemos médico familiar, tenemos psicoterapeuta, psiquiatra, psicólogo y toxicólogo. También tenemos consejero en adicciones. Y bueno, obviamente todo el equipo trabaja de manera multidisciplinaria para los pacientes que están internos, y también tenemos la parte de ambulatorio, que es la consulta externa. Sí, muy importante que ustedes sepan esto, porque quizás un vecino, un amigo, un familiar está pasando por síntomas claves que son desarrollados y que uno los ve y que, bueno, que tienen que ser atendidos. Eso es muy importante, y ANSALUD es parte fundamental de que estas personas vuelvan a tener su bienestar. Claro que sí. Bueno, doctora, vamos a hablar de esos síntomas, de los síntomas que presentaban esas personas. Sí, bueno, fíjate, nosotros vimos que no solamente como la consecuencia del COVID directamente,
es decir, las personas que presentaban la enfermedad, sino también a nivel, por ejemplo, de las consecuencias de la enfermedad. Hubo familias donde a lo mejor solamente hubo una persona afectada con el COVID, entonces, pero esa persona falleció. Exacto. Entonces no pudieron, por ejemplo, hacerle la despedida, no pudieron acompañarlo durante el duelo. El proceso de la enfermedad, ni sí. tampoco pues pudieron hacer la despedida que se debe hacer, porque bueno, eso también es parte de empezar el duelo. Entonces vimos que estas personas quedaron como con un dolor y una rabia encapsulada. Claro. Porque no, como que no entiendo qué pasó aquí. No desarrollaron la parte sí, de explotar. Exacto, el inicio del duelo. Entonces, ni siquiera se podía ir a una funeraria. Sí. O sea, la cosa era bastante fuerte. Entonces, ahí empieza, pues, por supuesto, unas secuelas a nivel familiar importante. Sí. Los nietos no se pudieron despedir de los abuelitos, no podíamos abrazar a nadie. Nosotros que somos, obviamente, el ser humano necesita de ese contacto. Amor. Y no, era algo totalmente atípico a lo que para nosotros es congruente. Sí. Que es acompañar a un ser querido, despedirlo si es necesario, pues ya porque se ha fallecido, todo esto. Luego también hubo algo interesante, que fue un fenómeno que sucedió, por ejemplo, en las familias, que nadie podía, por ejemplo, tener sus actividades cotidianas, laborales o académicas, y se quedaban todos bajo el mismo techo. Okay. Entonces allí sí. explotaron una cantidad de situaciones interesantes, ¿verdad? Por ejemplo, en las parejas, sí. Como que no tenían dónde drenar. Exacto. ¿Verdad? Y como que, bueno, aguantar 24/7 está bien el fin de semana, pero de repente es una semana, 2, 3, y resulta que era prácticamente un año. Sí. Y esto de verdad que fue interesante porque como que sacó lo mejor y lo peor. Okay. Tanto de las familias como de la colectividad. Exacto. Entonces, por ejemplo, tú veías que hubo gente que desarrolló en ese tiempo de supuesto aislamiento, pues desarrollaron actividades súper interesantes. Puedo poner el ejemplo de mi hija que nunca había pintado y de repente tuvo la necesidad de empezar a pintar y ya se le acabaron los lienzos porque no había dónde comprar y empezó a pintar en las paredes. Y yo le decía, bueno, pinta ya, en algún momento conseguiremos otros lienzos. Y resulta que se convirtió en una pintora. Wow. Entonces, fueron cosas muy interesantes que se dieron. También hubo, a nivel del altruismo, se encontraron personas que dieron, impresionante, la capacidad que desarrolló el ser humano de ayudar al otro. ¿Ok? Entonces, se formaron grupos de ayuda para sectores menos favorecidos. Mucha gente hizo donaciones. O sea, fue algo de verdad hermoso. Sí. Si podemos ver que esto movió la fibra más profunda del ser humano. Doctora, vamos a hacer una pausa comercial y ya vamos a volver con este tema que está interesantísimo, porque de paso que lo vamos a poner en nuestra nueva edición del Reporte Médico, y vamos a hacer un trabajo especial con la doctora Alexandra Núñez, que hoy nos acompaña. Vamos a un corte comercial. Sí. GOSCARE nace de la necesidad de integrar todos los servicios oncológicos en un solo lugar. Y nuestra visión es consolidarnos como el primer centro de referencia para el tratamiento oncológico en República Dominicana y el Caribe. Somos GOSCARE, un centro diseñado pensando en ti. Pensando en los nuevos desafíos de la medicina y en el mejor cuidado de nuestros pacientes, en Clínica Abreu dimos un revolucionario salto tecnológico al incorporar la mayor plataforma del país de equipos nuevos y de última generación para el diagnóstico, seguimiento evolutivo y tratamiento radiante para enfermedades oncológicas. Herramientas que permiten que nuestro excelente equipo profesional aplique las más novedosas y actualizadas soluciones que alcanzarán las nuevas victorias en la lucha contra el cáncer. Vence el cáncer. Clínica Abreu.
Bueno, y seguimos acá en Reporte Médico. Nos acompaña la doctora Alexandra Núñez, médico psiquiatra, gerente general de ANSALUD. Estamos hablando sobre las secuelas del COVID-19 a nivel psiquiátrico y neuropsiquiátrico. Estábamos hablando, cuando estaban los comerciales, doctora, que algo muy importante, lo que era la parte de la culpa, Sí. que usted me está comentando. Sí, fue muy interesante porque tú sabes que el COVID, por supuesto, de todo esto estamos hablando antes de la vacuna, que bueno, fue un antes y un después también, ¿no? Pero, por ejemplo, habían personas que salían, por ejemplo, porque pensaban que, bueno, a mí no me va a dar COVID, es muy típico también del ser humano la negación, ¿no? Es un mecanismo de defensa, aunque es bastante primitivo, pero lo usamos prácticamente todos los seres humanos. Entonces, no, a mí no me va a dar COVID, un poquito de esa omnipotencia, tú sabes, ¿no? Y resulta que venías, contagiabas en tu casa, a lo mejor al más frágil, al abuelito que tenía un problema respiratorio, un problema cardíaco y tal. Y entonces allí venía el problema. Contaminé al abuelo. El abuelo, si no fallece, queda con secuelas graves. Entonces empieza la persona en un proceso, digamos, también importante, porque no solamente que él se siente culpable, sino que el núcleo familiar, de alguna manera, por supuesto, adjudica el hecho de que esta persona no se cuidó por todo por responsabilidad. Exacto. Sí, eso pasó mucho con los jóvenes, porque en realidad a ellos les daba como una gripe, prácticamente. Entonces, era interesante ver, bueno, yo me siento bien, porque a veces incluso estaban asintomáticos, pero dejaban entonces a la persona más frágil con la... Doctora, y hubo algo también importante sobre el uso de la vacuna. Hay personas que empezaron a desarrollar problemas psiquiátricos también a partir de que se le colocó algo en su cuerpo extraño. Sí, porque también ha habido una cantidad de confabulaciones y de cosas que han dicho acerca de la vacuna. Obviamente, sí es verdad que la vacuna, yo tengo también mi hipótesis de que se hizo de una manera muy rápida. O entonces pueden haber dos cosas, o la estaban haciendo desde hacía tiempo, o la hicieron de una manera muy rápida. Entonces, ninguna de las dos cosas es como muy... Porque de alguna manera fuimos como un poco conejillos de Indias, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, ¿es esto o morirnos de COVID? Vamos a darle. Y por ahí hubo mucho temor. De hecho, todavía hay gente que no se ha vacunado. Sí. Y hay gente que que tiene la sensación o la certeza de que esta vacuna es para producirle algo. Exacto. Posterior. Exacto. Que sí tiene sus efectos secundarios, porque en realidad no se puede negar, pero como cualquier vacuna. Exacto. O sea, digamos, la gente obviamente, bueno, estamos hablando de la viruela hace mucho tiempo atrás, también tendría sus efectos secundarios, pero fueron más los positivos y de hecho se erradicó esa enfermedad del mundo. Ahora, ¿qué pasa obviamente con el tema del miedo? El miedo que quedó de que tú me pudieras, en aquella época, ¿no? De que me pudieras contagiar, de que no quiero estar... Eso desunió muchísimas familias. Sí. Porque la gente decía, no, yo con mi esposo no, bien lejos y tal. Y era, óyeme, hubo muchos problemas de pareja, pero muchos. Y problemas en la familia, en el núcleo familiar encontramos que digamos, el hecho de la misma convivencia, se destaparon se quitaron muchas máscaras. Sí, caretas. Exacto, que a lo mejor el día a día, la rutina permitía que se fuese corriendo la arruga. Entonces allí ya no podíamos ir a trabajar porque no aguanto a esta mujer, o mejor me voy al colegio porque no aguanto a mi papá y a mi mamá, o lo contrario. O sea, se vieron también que se unieron muchas familias también. No fue nada más la parte negativa, pero es interesante cómo podemos, a través de una situación tan atípica, aprovecharla para crecer como seres humanos. Okay. ¿Ves? Porque en realidad sí nos permitió a nosotros revisarnos cómo estamos desde a nivel personal con nosotros mismos, cómo huyo muchas veces de las situaciones que me producen inquietud a nivel de mi casa o a nivel personal, porque el trabajo de alguna manera también favorece
bueno, yo tengo un deber, tengo una razón de salir y entonces no estoy muy conmigo, no estoy muy enfocado conmigo. Pero de allí lo podemos extrapolar a cómo la sociedad se fue viendo de alguna manera sin caretas. Sí. Y se vieron lo mejor y lo peor de cada quien. Sí. En esta sociedad. Doctora, el amor en un paciente en los psiquiátrico. tiempos del cólera. Ajá. Bueno, imagínate. Fue muy interesante porque personas que de repente habían empezado reciente su relación y que se produjera este distanciamiento obligatorio, pues hizo que la gente desarrollara también técnicas. Es que lo bello del ser humano es que es tan rico internamente, tiene tantas capacidades, tanto de adaptación como la creatividad que puede haber, ¿verdad? Entonces tú ves que de repente ya gracias a las redes sociales empezaron también a comunicarse y hubo mucha gente que mantuvo relaciones de amistad o de noviazgo o parejas que les tocó quedarse uno en un país y otro en otro. Y familias separadas también por esto, porque acuérdate que se cerraron vuelos y comunicaciones entre los países. Entonces, esto fue muy interesante. Esto puso a prueba lo mejor del ser humano y sacó también a veces lo peor, porque había gente en realidad también que por la misma angustia y por todo lo demás hubo... Y yo le quería preguntar algo. A nivel de grupos psiquiátricos, de psiquiatras acá, ¿hubo a nivel del colegio médico, no sé, o tal vez de la parte de la Sociedad Dominicana de Psiquiatras, se pusieron de acuerdo? ¿Cómo fue esa parte allí? ¿Hubo...? Mira, en realidad sí hubo ayuda y sí hubo apoyo. Te puedo hablar, por ejemplo, de un grupo médico que nosotros formamos, el grupo médico de los venezolanos online, un grupo de 21 médicos especialistas que se unieron para prestar servicio, inclusive salió de las fronteras de República Dominicana y se prestó servicio, por ejemplo, hasta en Perú, Bolivia, Ecuador, de personas que llamaban porque se daba... Telemedicina, sí, se prestaba servicio totalmente gratuito para que los venezolanos no tuvieran que ir a un hospital a exponerse y contaminarse del COVID. Entonces, pues se prestó servicio totalmente gratuito de muchísimas especialidades. Y ese grupo salió de aquí de República Dominicana. Qué bueno. Sí, fue muy interesante, sí. Qué bueno. Doctora, unas palabras finales que tenga que darle a esa comunidad de reporte médico que ve quizás, como dije anteriormente, una persona con intranquilidad, con ansiedad, con rabia, esos síntomas, ¿qué le puede aconsejar? Mira, es importante siempre que no normalicemos lo que no es normal. Porque si no tenemos la salud mental, la otra salud no nos sirve de nada. ¿Ok? Correcto. Porque independientemente pues de que a lo mejor tengamos un dolor o tenemos una situación médica o corporal, cuando la mente nos acompaña, pues progresamos hacia la mejoría. Pero si la mente está totalmente desconectada y está sufriendo, obviamente lo demás no va a marchar bien. Entonces hay que tomar en cuenta personas que no estén durmiendo bien o que tengan, por ejemplo, el ciclo sueño-vigilia invertido, personas que de repente hayan dejado de cumplir sus funciones habituales de académicas o laborales, inclusive en su propia casa, que no estén, que tengan apatía, que tengan tristeza, personas que de repente estén muy iracundos, irritables o acelerados o con llanto fácil, o ideas de que le quieren hacer daño. No esperen que la persona tenga un cuadro muy florido. O sea, la idea es tomar medidas a tiempo. Y siempre, siempre me gusta terminar también con este mensaje, porque es que la psiquiatría de ahora tiene una gama de posibilidades para poder ayudar a las personas y no tienen que sentir esos efectos secundarios que antes probablemente vieron en personas
en otra época. La psiquiatría actual es totalmente diferente. Total. Bueno, doctora, para nosotros fue un placer enorme tenerla acá. Sé que la vamos a seguir teniendo como invitada. Claro que sí. Y que vamos a desarrollar. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y a todos ustedes que siempre sintonizan Reporte Médico, no se olviden de buscar nuestra edición digital y nuestra edición impresa, que también está ya en la calle. Esto fue un episodio más de Reporte Médico, una dosis de información saludable. Reporte Médico es una presentación de Clínica Corazones Unidos, Goscare, un centro de salud diseñado pensando en ti. Clínica Abreu, más tecnología, más innovación, más medicina.